Soy el profesor Jorge Huerta Carranza. Soy originario de un pueblo que se llama Axotla, que pertenece a la delegación Álvaro Obregón. Desde hace 25 años que radico aquí en Tecómil, y bueno, mi intención es precisamente que ustedes vivan esa alegría de conocer lo nuestro, así como yo me siento el día de hoy. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer esta oportunidad que me brinda el administrador de la Casa de Cultura aquí en Tecómil, el ingeniero Israel Montoya Cervantes, quien él es un promotor de la cultura. La intención de esta plática pues es con la idea de generar un poquito de conciencia en nuestra gente para poder voltear hacia lo que es nuestro pasado. Nosotros somos un pueblo que somos herederos de una gran cultura, de un gran legado cultural que nos han dejado nuestros ancestros. Nuestra cultura ancestral forma parte de una de las 6 grandes civilizaciones que a nivel mundial es reconocida. Los egipcios, por ejemplo, Mesopotamia, está la India, la China, la cultura andina y la cultura de la Anáhuac, mejor dicho o mejor conocida como la cultura del Semanáhuac. Esta cultura abarca desde el norte de América hasta Nicaragua, propiamente dicho. Toda esta zona es conocida precisamente como el Anáhuac. Nosotros, como herederos legítimos de esta gran cultura, tenemos una obligación y un compromiso al darnos cuenta de que nuestros valores más importantes, más elementales, se han perdido. Si nosotros regresamos y volteamos a ver nuestro pasado, nos podemos dar cuenta nuestra civilización ha sido hasta cierto punto frenada por la invasión de los europeos, de esa gente que vino a quererlo destruir casi todo. Nosotros como mexicanos tenemos que rescatar estos valores, tenemos que revisar cada uno de los aspectos que constituyen nuestra cultura. Y estoy hablando precisamente de lo que es el idioma náhuatl, que así como otras tantas lenguas originarias, autóctonas de esta región, pues se han ido perdiendo. Sabemos que existían más de 300 lenguas a la llegada de los españoles, y que en la actualidad pues solamente quedan alrededor de 65, muchas de ellas ya precisamente en peligro de extinción. La lengua náhuatl en ese entonces, en ese tiempo, fue una de las más importantes debido a que fue la que más había proliferado por todo lo que es la área de la náhuatl. Hasta la fecha también, en la actualidad, también es una de las lenguas más importantes. En la actualidad existimos aproximadamente 2 millones de personas que afortunadamente lo hablamos, tratamos de rescatar esta lengua, es nuestra lengua madre, y nosotros procuraremos a través de ella pues dar a conocer ese legado cultural, porque precisamente entendiendo nuestra lengua, aprendiéndola, nosotros podemos entonces incursionar en lo que es el conocimiento de la filosofía, en lo que es el conocimiento de la cosmovisión, o sea, cómo veían nuestros abuelitos, los antiguos mexicanos, cómo veían el mundo, cómo establecían esa relación del hombre con la naturaleza. Ellos fueron muy observadores, por eso lograron un gran desarrollo. Ellos estudiaron el universo, los astros, pudieron precisamente crear un calendario. Uno de los calendarios más exactos en el mundo es precisamente nuestra cuenta del tiempo. En México tenemos todavía el privilegio de poder descubrir esa parte, de poderla aplicar a la vida cotidiana, y sobre todo de poder identificarnos plenamente, ya que si conocemos nosotros nuestra lengua, si conocemos esos aspectos de la
de la cultura náhuatl, nosotros entonces vamos a poder adquirir identidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a dejarnos enajenar por cosas que no pertenecen a esta tierra, porque la traen de Europa, la traen de cualquier otro país, pero estamos nosotros ignorando, despreciando lo nuestro, porque es parte de la herencia cultural que nos dejaron los invasores. O sea, desprecio de lo nuestro, de nuestros valores. Eso es lo que han logrado. Entonces, actualmente hay un desprecio, hay un abandono hacia nuestra cultura, hacia esas manifestaciones de la cultura. Lo podemos ver en la danza prehispánica, lo podemos ver en la poesía, lo podemos ver también en ese conocimiento que en ese tiempo pues inclusive sorprendió a los españoles de ese gran conocimiento que ya habían logrado nuestros abuelitos, en este caso los aztecas. Y quiero que sepan que pues así como el náhuatl es importante, también en la actualidad todavía hay gente, inclusive aquí en esta región de Milpa Alta, hay una gente que habla todavía mixteco, que habla el otomí, que habla el zapoteco. Entonces, pues la intención de nosotros es precisamente invitarlos a estas personas para que también ellos nos ayuden a promover estas lenguas, ya que al saber nuestra lengua podemos, como decía yo, entender la cosmovisión. Para aprender la lengua, pues se requiere nada más un poquito de esfuerzo. Todas las lenguas en el mundo son muy importantes y merecen todas ellas mucho respeto. Entonces, la intención de esta plática es precisamente crear esa conciencia. Nosotros estamos iniciando un proyecto que vamos a denominar el despertar del colibrí, aquí en Tecómitl. Aquí en Tecómitl, una de mis grandes aspiraciones es de que la mayoría de los jóvenes, de los niños y por qué no también de los adultos se interesen por aprender la lengua, se interesen por aprender nuestra historia prehispánica. Muy pocos saben que, por ejemplo, tuvimos 11 gobernantes que les llamaban en ese tiempo los tlatoanis. Muy pocos saben que cuando llegaron los aztecas aquí en 1323 aproximadamente, pues esta región ya estaba poblada por otros grupos que llegaron antes, principalmente los tecpanecas, los ochimilcas, los tlahuicas, ¿verdad? Entonces ya estaba prácticamente ocupado todo lo que eran precisamente lo que formaban los pueblos de la ribera, y bueno, con su tenacidad, con ese deseo de imponerse, los aztecas pues, pudieron fundar su pueblo, su cultura, su ciudad, precisamente dentro del lago, en una pequeña isla del lago, el lago de Texcoco, que estaba partido en varias partes. Hay una parte todavía por Zumpango, allá hacia el norte, hay una parte que todavía queda aquí hacia Jico, rumbo a Chalco, ¿verdad? Esa parte todavía hay lagunas que pertenecían precisamente a ese gran lago. Entonces nosotros lo que queremos es precisamente que la gente se interese a revisar nuestra historia. Como ustedes saben, nuestra historia pues tiene muchas mentiras, muchas falsedades, ya que dicen que la historia la hacen o la escriben los que conquistan. Y los que conquistaron, en este caso, entre paréntesis, decía yo, eso fue una invasión cruel, violenta, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben, primero la conquista a través de la matanza, de la gran matanza que hicieron en Huejotzingo, en Cholula y en todos los pueblos, aunado al problema de la epidemia que sufrieron nuestras gentes, y por eso pues se disminuyó mucho nuestra sociedad. Y como sabemos, porque lo hemos podido descubrir, que a su llegada los misioneros españoles y que venían también de otros lados de Europa, pues se dedicaron sí a escudriñar, a conocer nuestro pensamiento, a estudiar nuestras lenguas autóctonas, pero destruyeron ellos, por el prejuicio religioso que traían, destruyeron la mayoría de nuestra memoria, es decir, los códices, los libros antiguos en los que se plasmaba la memoria, y que lo que se ha logrado conservar es gracias a la tradición oral, que también es una parte que se ha estado perdiendo y que también queremos fomentar.
Es decir, que el conocimiento se haga conforme se hacía en la antigüedad, del abuelito al papá y del papá al hijo y hacia el nieto. Entonces queremos que esa parte de la oralidad pues vuelva a resurgir en las familias, porque esto va a lograr tejer esa parte de la relación familiar, porque ustedes saben que la familia es la célula de nuestra sociedad y lo ha sido siempre. Y es esa parte donde precisamente debe de surgir lo que es la educación. Ya que la escuela, en las escuelas que existen, pues ahí sí vamos a aprender, vamos a formarnos, vamos a adquirir conocimiento, pero realmente la educación la vamos a recibir desde casa. Entonces por eso es importante que los papás se interesen en conocer esto, de mandar a sus hijos con esta idea de que tenemos que aprender lo que es nuestra cultura. Por eso es esa la invitación que hacemos. Ojalá y esto sirva como un inicio precisamente para el despertar. Yo le llamo el despertar del colibrí. Por eso esa intención. El colibrí es un símbolo que utilizaron nuestros antepasados de inteligencia, de sabiduría, pero también es un símbolo que nos demuestra ternura. Entonces nosotros hemos perdido sus valores. Desafortunadamente se ha perdido el respeto. Anteriormente había un respeto hacia el papá, había un respeto hacia el abuelito y había un respeto hacia la persona de más edad en la familia, lo que le llamaban los huehues, los ancianos, lo que le llamaban también el coli, el abuelito, o Cicli, la abuelita. Se ha perdido ese respeto. Entonces queremos nosotros con esto fomentar precisamente que los valores íntimos del ser humano pues vuelvan a surgir en nuestros corazones, y como dice alguno de los escritores, Miguel León Portilla, por ejemplo, nosotros tenemos que cambiar de rostro, nosotros tenemos que cambiar de corazón, nosotros tenemos que, con esos nuevos valores que adquieran los jóvenes, que van a ser nuevos para ellos, pero para nosotros son viejos valores, que estaban precisamente contenidos en los huehuetlactoli, o sea, en esas amonestaciones que hacía el abuelito hacia el joven, ¿no? Y era precisamente la forma de cómo nos íbamos a conducir. Otro de los aspectos de nuestra cultura, por ejemplo, es la Toltecayot. Y la Toltecayot es precisamente un proceso a través del cual el hombre va a poder iniciar una guerra, pero contra sí mismo. O sea, ¿cuál es uno de los sentimientos que más nos afectan en la actualidad? Pues es el egoísmo. Cada quien lucha por su sobrevivencia, supervivencia, pero se olvida del otro. Entonces, también tenemos que tener esa intención de la comunidad, de que somos un grupo de personas y que en esta sociedad todos somos hermanos. Así nos tenemos que ver. Todos somos herederos, como decía yo, de esa gran cultura del Anáhuac, y la Toltecayot es precisamente una forma de cómo vamos nosotros a hacernos de ese conocimiento. Y es un proceso largo, pero tenemos que hacer lo que hacían nuestros abuelitos, ser observadores a través de nuestros 5 sentidos, de las percepciones de nuestro cuerpo, después de nuestro pensamiento, para que eso que observemos nosotros lo podamos reflexionar y podamos darnos cuenta de que esto nos va a servir para vivir. Y una vez que nosotros entendamos esos principios y entendamos esos mensajes de la naturaleza, nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida. Eso es algo muy importante. Y que a través de aplicarlo nos demos cuenta que va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con lo bueno. Entonces, en el proceso del conocimiento, esa parte es muy importante, porque vamos a aprender a valorar. Vamos a aprender a escoger, como se dice en agua, de la pepena. Hacer la pepena del conocimiento bueno. Y eso es lo que nos va a enseñar a vivir de una manera mejor. También es importante que una vez que lo aprendamos, que lo sepamos y que lo hayamos ya seleccionado,
y que lo tomemos como parte ya de nuestra vida, y que esto es lo que nos va a permitir cambiar como seres humanos, que podamos enseñarlo a otros. De nada nos serviría tener conocimiento, aprender cosas, si no lo compartimos. La idea es precisamente que todo lo que aprendamos lo podamos transmitir y que la comunidad se dé cuenta que, pues, que es esa, que recibe esa herencia, que es parte de ese legado, puede ser parte de este gran movimiento. El pueblo de México tiene que despertar. Tenemos que dejarnos y alejarnos de esa influencia colonizadora, que lo único que nos trajo es desprecio hacia lo nuestro, nos trajo mucha ignorancia, ¿sí? Nos trajo un fanatismo religioso que a veces ni entendemos, nos traen costumbres que no nos pertenecen y dejamos lo que es valioso y lo que está por allí escondido en los libros. Afortunadamente tenemos libros, contamos con libros de historia, hay libros en varios idiomas autóctonos que los podemos nosotros revisar, conocer, que los podemos nosotros aprender, y que esto pues finalmente nos va a ayudar para vivir mejor, porque eso es lo importante, que nosotros a través de una nueva concepción de la vida, de un nuevo paradigma cosmogónico, filosófico, nosotros podamos ser mejores ciudadanos, mejores hombres, mejores mujeres, y que nosotros tengamos una vida plena, que aprendamos a distinguir realmente lo que es la felicidad. Porque nuestros abuelos decían que la felicidad pues es algo muy preciado, pero que la felicidad pues no es gratuita. La felicidad implica precisamente la renuncia de nuestro propio ego en beneficio de los demás. O sea, yo voy a ser feliz si logro que otra persona sea feliz. Si voy a ser feliz y me voy a sentir satisfecho si yo logro que una persona se interese por estos valores. Esa va a ser mi gran satisfacción. De esa manera yo voy a poder ser feliz, porque estoy creando las bases para que otras personas puedan ser felices, que se sientan identificados, el sentimiento de pertenencia hacia esta gran cultura que fue la cultura de la náhuatl, en donde está obviamente contemplada toda Mesoamérica, y donde también obviamente incluye lo que fue la cultura maya, la cultura mixteca, zapoteca, los purépechas en Michoacán, etcétera. Todas estas grandes culturas pues son parte de nuestro gran legado, y eso es lo que tenemos que aprender. Otra parte muy importante es precisamente que conozcamos y aprendamos a leer los códices. Era la forma como ellos se comunicaban, como dejaban registrada la memoria. En aquel entonces no existía el alfabeto que hoy conocemos, el que trajeron precisamente los conquistadores, no lo conocíamos, entonces ellos hacían un tipo de escritura pictográfica. Afortunadamente se conservan algunos de ellos en las bibliotecas, en el Museo de Antropología. Existen muchos todavía códices, los cuales podemos nosotros interpretar. Y de estos códices, pues hay códices de tipo histórico, hay códices políticos, hay códices de repartimiento de tierras, hay códices de lo que era precisamente la matrícula de tributos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son temas muy importantes. Pero sobre todo que aprendamos ese lenguaje, que aprendamos a descifrar ese códice, y que aprendamos posteriormente pues a por lo menos saludarnos cada que salgamos a la calle, y que lo pudiéramos hacer en nuestra lengua materna, que es el náhuatl en este caso. Todas las lenguas son muy importantes en nuestro país. Decía yo, aproximadamente 65 lenguas todavía se mantienen vivas, están tratando de sobrevivir, y esa es la parte fundamental de este mensaje. Yo les agradezco este tiempo, esta oportunidad nuevamente, y pues espero que podamos tener otra plática. De hecho, trataremos de llevar un programa en donde vamos a incluir cada uno de estos aspectos de una manera particular, de una manera específica, para pues que se conozca que somos nosotros, tenemos un gran legado.
tenemos un gran tesoro que desafortunadamente los mexicanos poco nos interesamos. Yo he estado en reuniones en donde la mayoría de las personas que asisten son extranjeros. A mí me dará mucho gusto que en lugar de extranjeros, o no importa que estén extranjeros, pero que estuvieran más mexicanos interesados en esto. Entonces, pues esa es la intención. Yo les agradezco el tiempo. Muchas gracias y posteriormente estaremos tocando otra de esta parte. Buenas tardes.